El campo mexicano, a 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en vísperas del Tratado Transpacífico. Estamos a pocos días de cumplir 20 años de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, el próximo 1 de enero de 2014. Al mismo tiempo, se ha filtrado en los medios que el gobierno mexicano está pronto a firmar un nuevo tratado de libre comercio llamado Tratado Transpacífico. Es importante que sepamos cuáles han sido los resultados de 20 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el campo mexicano y que también tomemos lecciones respecto al eventual pacto de libre comercio transpacífico que negocia en secreto el gobierno mexicano. En relación al Tratado de Libre Comercio, lo primero tenemos que recordar que este fue un tratado que se negoció por un gobierno surgido del fraude electoral en 1988. Nos referimos exactamente al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que llega a la presidencia resultado de un fraude y con una nula legitimidad. Buscando apoyo externo, encuentra en el gobierno del presidente George Bush padre el apoyo para su gobierno, a condición, entre otros asuntos, de que México se incorpore al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado es entonces un tratado surgido de la ilegitimidad y de la debilidad de un gobierno mexicano ante el gobierno y las corporaciones estadounidenses. En relación al campo, ¿cuál fue el planteamiento del Tratado de Libre Comercio? 1. Apertura total a las importaciones. 2. Privatización de todas las entidades públicas de fomento y regulación. 3. Impulsar una contrarreforma al artículo 27 constitucional a efecto de favorecer la privatización de las tierras ejidales y comunales, así como del agua y los recursos naturales campesinos. En esta contrarreforma también se sentó las bases para el otorgamiento de las concesiones mineras que hoy han afectado a 1/4 del territorio nacional. También se estableció que solamente la inversión privada era la que podría dinamizar la economía agrícola y que la política agrícola se debería establecer en función del principio de las ventajas comparativas, es decir, importar aquello sobre lo cual no fuéramos competitivos y exportar aquellos productos del campo que tuvieran alta demanda en los mercados internacionales. También se estableció un sistémico proceso de abandono al campo y particularmente a la pequeña y mediana agricultura. Se estableció una política de combate, de estigmatización y desvalorización de la agricultura campesina y se concentró todo el apoyo en una minoría de unidades de producción de gran tamaño, con riego y mayormente ubicadas en el norte del país y con prácticas rentistas generalizadas. Todo el apoyo público se concentró en este sector y en el sector de los agronegocios y particularmente de las grandes corporaciones. En estos últimos 20 años se hizo todo lo que estaba establecido en las políticas de libre mercado y de privatización. Y a 20 años veamos cuáles han sido los resultados, cuáles fueron las promesas que se ofrecieron en favor del Tratado de Libre Comercio y cuáles han sido los resultados. Una primera promesa es que México ingresaría al primer mundo como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuál es la realidad? Pasamos de un país en vías de desarrollo a uno en vías de subdesarrollo. Somos el país de América Latina con menor crecimiento económico después de Haití y el único en el que la pobreza ha aumentado de acuerdo con datos de la CEPAL. Segunda promesa, crecimiento del sector agropecuario impulsado por las agroexportaciones. ¿Cuál fue la realidad en estos 20 años?
estancamiento económico en el sector en cada uno de estos 20 años de Telecán. Tuvimos un crecimiento sectorial únicamente del 1.5% promedio anual. Si este crecimiento le agregamos el crecimiento poblacional, prácticamente tenemos un crecimiento cero en el Producto Interno Bruto Agropecuario en los 20 años del Telecán. Tercera promesa. Con el Telecán nos convertiremos en una promesa agroexportadora. Realidad. Somos una potencia, pero una potencia importadora de alimentos. Pasamos de importar el 15% de alimentos a importar el 42% de los alimentos. En 19 años de 20 tenemos un déficit comercial agroalimentario. Esto es una realidad insoslayable. Cuarta promesa, con el Telecán incrementará el bienestar en el campo. Realidad, el crecimiento de la pobreza en el campo es una realidad ominosa. Más del 70% de la población rural está en condiciones de pobreza, 85% de la población indígena está en condiciones de pobreza y además se expulsó a 6 millones de pobladores rurales en los 20 años del Telecán para forzar su migración hacia los Estados Unidos. Promesa incumplida del Telecán. Importaremos alimentos baratos. Realidad. La importación de alimentos crecientes se hace a precios altos y llega a la canasta alimentaria de los mexicanos a precios insosteniblemente altos que han propiciado el crecimiento de la pobreza, el crecimiento del hambre y de la malnutrición. En estos 20 años se han encarecido los precios de los alimentos y se han duplicado y hasta triplicado los precios internacionales respecto a los que prevalecían en los años 90 en razón de muchos factores, entre otros el uso creciente de alimentos para biocombustibles, la especulación financiera en el mercado internacional de granos, el estancamiento mundial de la productividad agrícola, el crecimiento demográfico, el cambio climático planetario y también la devaluación del peso frente al dólar ha sido un factor de encarecimiento de los precios de los alimentos al consumidor. También se prometió la importación de alimentos diversificados y de calidad con el Telecán. ¿Cuál es la realidad? Se estableció un colonialismo alimentario, un imperialismo alimentario, una colonización de nuestro paladar. Importamos no solamente alimentos, sino un modelo de alimentación basado en alimentos chatarra y refrescos que ha tenido, entre otras consecuencias, además del desplazamiento del consumo de alimentos nacionales, que México padezca hoy una epidemia de obesidad y que hoy tengamos el segundo lugar de obesidad mundial en adultos y el primer lugar de obesidad en niños y niñas. Siguiente promesa, con el Telecán estableceríamos el mercado libre, la libre competencia. ¿Cuál es la realidad? Hoy tenemos un mercado alimentario dominado por unos cuantos monopolios nacionales y extranjeros. En síntesis, con el TLC, en estos 20 años hemos incrementado la dependencia alimentaria, el campo ha sido abandonado, la pobreza y la migración rural siguen creciendo, se ha impuesto un modelo de agricultura concentrador y depredador de nuestros recursos naturales, se ha impuesto un modelo de alimentación que produce malnutrición, con hambre para 28 millones de mexicanos y mexicanas y con 70% de la población con obesidad. Y por el lado de las ganancias, solamente estas se han concentrado en unos cuantos monopolios y la soberanía nacional se ha perdido de manera importante y se ha generado una serie de vacíos en los territorios rurales que han sido ocupados por el crimen organizado. A 20 años del Telecán, pareciera que el libre mercado y el poder de los monopolios agroalimentarios ya es parte de nuestra cosmovisión de lo agroalimentario rural y que efectivamente el neoliberalismo ha obtenido una victoria cultural en México. La mala noticia es que si hay algo peor que el Telecán, el TPP, que es el Telecán recargado,
que el gobierno de Peña Nieto negocia en la clandestinidad, continuando con los acuerdos del Calderonato y que se pretende concluir y firmar a finales de este año 2013 o a principios del 2014. El Tratado Transpacífico es un acuerdo vergonzante, puesto que ya no se atreven a incluir las palabras libre comercio y privatización. 2 décadas de fracasos sistemáticos y promesas incumplidas del Telecán han sido suficientes para descontinuar el uso de dichos términos y sustituirlos por eufemismos tales como Asociación Económica Estratégica y Modernización, respectivamente. El TPP obedece una iniciativa estadounidense de carácter geopolítico y geoeconómico de múltiples alcances. Por un lado, busca eludir a la Organización Mundial de Comercio con TLCs con países incondicionales, toda vez que en los 3 lustros recientes dicho organismo multilateral se ha plegado plenamente a sus intereses. Por otro, ante el fracaso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y el avance de los procesos autónomos de integración de los países sudamericanos, con el Mercosur, UNASUR, Banco del Sur, Estados Unidos crea la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, Perú y México, y la participación de estos en el TPP. Asimismo, el TPP tiene la finalidad de aislar a China y obstaculizar el proceso de integración económica de los países asiáticos sin Estados Unidos. Los países que están negociando el TPP son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Perú, Chile y México. Japón y Tailandia están en proceso de incorporación. El TPP se inició en 2005 y después de 14 rondas de negociación, nuestro país se incorpora en junio de 2012 a invitación de Obama a Calderón en la cumbre del Grupo de los 20 en Los Cabos. Un principio de la negociación es que todo se negocia y nada se excluye y que los países que se van incorporando al proceso aceptan tal y como está lo negociado en rondas previas. El TPP busca profundizar el Telecán y superar los límites que no pudieron ser salvados en dicho acuerdo. Liberalización comercial, liberación y protección absoluta de las inversiones extranjeras, tribunales independientes para dirimir controversias entre estados y corporaciones, ampliación de la protección de la propiedad intelectual y en especial, extensión de la vigencia de patentes farmacéuticas principalmente, y reglas de reproducción y copia de Internet, copyright y la ley ACTA. Ningún sector se excluye. Para el sector agroalimentario mexicano, el TPP y el Telecán implicaría pasar del 42% de la dependencia alimentaria al 80% en el próximo decenio. Como se observa, el TPP representa el tiro de gracia para el campo mexicano, dado que completaría el proceso de pérdida de la soberanía alimentaria y abandono del campo llevado a cabo por el Telecán y las políticas gubernamentales nacionales. Es urgente detener el TPP, es urgente revisar el capítulo agropecuario del Telecán, es urgente una deliberación pública para encontrar un nuevo modelo de relaciones comerciales entre los países basados en los intereses de los pueblos y no las corporaciones. El campo mexicano, a 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en vísperas del Tratado Transpacífico. Estamos a pocos días de cumplir 20 años de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, el próximo 1 de enero de 2014. Al mismo tiempo, negocia en secreto el gobierno mexicano. En relación al Tratado de Libre Comercio, lo primero tenemos que recordar que este fue un tratado que se negoció por un gobierno surgido del fraude electoral en 1988. Nos referimos exactamente al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que llega a la presidencia resultado de un fraude y con una nula legitimidad. Buscando apoyo, se ha filtrado en los medios que el gobierno mexicano está pronto a firmar un nuevo tratado de libre comercio llamado Tratado Transpacífico. Es importante que sepamos
¿Cuáles han sido los resultados de 20 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el campo mexicano? Y que también tomemos lecciones respecto al eventual pacto de libre comercio transpacífico que Negocio Externo encuentra en el gobierno del presidente George Bush padre el apoyo para su gobierno, a condición, entre otros asuntos, de que México se incorpore al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado es entonces un tratado surgido de la ilegitimidad y de la debilidad de un gobierno mexicano ante el gobierno y las corporaciones estadounidenses. En relación al campo, ¿cuál fue el planteamiento del Tratado de Libre Comercio? 1. Apertura total a las importaciones. 2. Privatización de todas las entidades públicas de fomento y regulación. 3. Impulsar una contrarreforma al artículo 27 constitucional a efecto de favorecer la privatización de las tierras ejidales y comunales, así como del agua y los recursos naturales campesinos. En esta contrarreforma también